Hola, hola, muy buenas tardes. Te saluda Linda Porras aquí desde la 94.1 Camino Real. Gracias por conectarte a este programa especial que vamos a estar teniendo en esta ocasión, hablando un poco sobre lo que es la Noche de Adoración, lo que es la adoración en la iglesia. Y pues para desarrollar este tema tengo conmigo aquí a dos personas muy importantes, muy especiales para nosotros aquí en la iglesia. El Camino está con nosotros nuestro líder de alabanza, Samuel Hinojos, y pues músico de la iglesia, Jonathan Porras. Oigan, antes de que ellos se introduzcan, nomás les voy a dar un pequeño comentario. Este programa va a ser no bilingüe, pero Spanglish, ¿verdad? Vamos a hablar de los dos, inglés y español. También tenemos a nuestros invitados Desiree y Gilbert desde la ciudad de Nashville, Tennessee. Pues voy a dejar que ellos los saluden. Hola. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, claro que sí. Pues son nombres de pocas palabras, oigan. Y pues está con nosotros, como les digo, nuestra querida Desiree y su esposo Gilbert desde Nashville. Hola, ¿cómo están todos? Es un honor estar aquí con ustedes. Esperamos que no nos riamos tanto. Hace mucho tiempo que no nos vemos en persona, pero estamos muy emocionados de ir unas cuantas semanas para allá. Claro que sí, es que antes de ser músicos son amigos y tienen mucho, ellos crecieron juntos en la alabanza, entonces tienen esta unidad, ¿verdad? Y se juntan y es puro chiste con ellos. Pero hablando un poquito más en serio, porque pues no tenemos mucho tiempo, entonces para hablar un poquito más, yo quisiera enfocarnos un poco sobre qué es la adoración, qué significa la adoración en una iglesia, cuál es el rol, ¿verdad? El papel principal de la adoración pues sí, en una iglesia, y va a estar Desiree compartiendo y Gilbert un poco sobre esto. Hello, everybody. I'm so excited to be there with you guys. I can't think of a better reason than to come together and worship Jesus. Speaking in what worship is, we're also really excited to hear there's so many people coming into the church and just wanting to give them the part behind why we worship for these nights of worship. And by no means is worship just about music. It's not a spiritual karaoke. It's not just some spiritual exercise, but it's really ascribing worth to God in everything that we do. A lot of people refer to it as a lifestyle, and that's essentially what we're talking about, is that we're ascribing worth to God in our manner, in our speech, in the way we treat our neighbors, in the way we treat our spouses, our children, in everything that we're doing it as unto God. And that's really what we want to be enjoying His presence together that night as we get to sing. And those are some of the best moments because they're so refreshing. Just to be there with God in His presence, but also with the bride. It's beautiful to just be there in the midst who are singing songs and spiritual songs. We're encouraging one another. And we're really believing that God is just going to come in and bring healing, salvation, deliverance. It's just going to be a really beautiful night. Así como dicen, la oración, nos gusta decir, es un estilo de vida. No es tanto la música, no es tanto más lo que se canta, sino el darle el lugar que Dios se merece a él, darle el honor. Es más, si uno mira en la Biblia, la primera vez que se usa la palabra adoración, la palabra worship, no tiene nada que ver con la música, sino tiene que ver, y sé que ustedes han escuchado la historia, cuando Abraham lleva a Isaac al monte y va a hacer un sacrificio, pero no hay un cabrito, no hay nada para sacrificar en la Biblia. Dice la Biblia que Abraham iba a sacrificar a su propio hijo, iba a sacrificar a Isaac, porque era lo que Dios le había pedido. Y él confiaba tanto en Dios que él sabía que Dios iba a proveer un sacrificio, o él iba a hacer algo en esa ocasión. Y ahí es cuando se pone la primera vez la palabra worship en la Biblia. Y es la actitud del corazón, es como tenía el corazón Abraham. No tenía nada que ver con la música, no tenía que ver cómo él puso a Dios primero en todo y confió que él iba
Él iba a proveer Ujú. en esta ocasión y eso, por eso me gusta mucho ir y estar con ustedes porque sabemos que la iglesia del Camino es uno donde ustedes ponen a Dios primero, donde no es un show, no es nomás la música. Hemos tocado con Jonathan y con Sammy por muchos años y conocemos el corazón de ellos y sabemos que no es el show, sino como ponen a Dios primero en su corazón. Y creo que eso es algo muy importante de la oración, es cómo está nuestro corazón. Yeah. Así es, y muchas veces cometemos ese error, ¿verdad? We make the mistake que creemos que levantar las manos, el hecho de brincar o no sé, de estar simplemente aquí en la iglesia, eso es la adoración, pero como dijeron ustedes, es un estilo de vida y más que eso, pues es un sacrificio, así como lo hizo Yeah, Abraham. I think one thing we've always been super lucky with our pastor here teaching us worship and what worship is that, in the beginning, like we were created to worship. Mhm. And worship doesn't only mean song and dance. And, worship means what you're giving your life for, what you think about all the time, what you're praising, what you're putting your thoughts to, what you're putting your money to, whatever. Like humans were made for that. It comes easy to us. It comes naturally to us. Just, worshiping something comes naturally to humans because that's what we were made for. Yeah. But the issue that people run in is that not everyone points their worship towards God. Some people point their worship towards, money. Some people point their worship towards, country, a president. Some people you can point your worship at anything, and everybody worships something. And that's what we've always been taught here, is that everybody is a worshiper of something. Mm-hmm. It's just really what you point that worship towards, and what we point our worship towards is God. And that's what we strive to. That's what we always work to. Musical worship is a very, very small part of worship. The pastor here always gives the example of like how many times music is mentioned in the Bible along with worship is like you count it like on one or two hands, because worship isn't just music. What we do here, Sunday mornings, Wednesdays, Tuesdays, that's a very tiny part of worship. When we're here worshiping for half an hour to an hour on a Sunday morning, look at that throughout the rest of your week. It's a very small part of your week. And in the same way it's musical worship's a very tiny part of worship. Yeah. Pues sí, pero, did you want to add something? Yeah. Yo creo que hemos tenido, como hemos crecido, yo, Desiree y Jonathan aquí en la iglesia desde chiquitos, algo que instiló nuestro corazón el pastor es de tener la intimidad con Dios, ¿no? Uh-huh. Cuando uno tiene la intimidad con Dios, puede transmitir eso en la alabanza a la iglesia. Y algo que para mí siempre ha sido importante es cuando dirijo con alguien, cuando invito a alguien, cuando toco con diferentes músicos, siempre puede uno ver el corazón de alguien por la intimidad que tienen con Dios, se transmite de volada. Por eso para mí es muy especial cuando Desiree viene y canta con nosotros, cuando estoy con Jonathan, cuando estoy con gente que yo he crecido, conozco, porque yo sé el corazón, yo conozco el corazón de Gilbert, de Desiree, de Jonathan, y la intimidad que tienen ellos con Dios se transmite y es algo que llevan a la iglesia. Podemos, cuando dirige o algo, nos lleva a la intimidad que tiene ella con Dios, y ahí es cuando vemos que la presencia se siente, porque ella conoce a Dios. Es como una guía, ¿no? Y cuando uno conoce a Dios y tiene una relación con Dios, se ve, es algo que se transmite, es algo que es de veras hermoso, porque hasta los cantos que escribe ella es de la intimidad que tiene con Dios, no es algo que leo, algo que nomás escuchó, sino algo que sale del ella corazón. she has her prayer closet, I like to say, she has her intimacy, tiene allí, y es algo también importante de nosotros, de los músicos, de todos, de la iglesia. Es algo que no nomás es, los músicos tienen que tener intimidad con Dios, sino es la iglesia tiene que tener, porque todos queremos ver la gloria de Dios, la presencia de Dios, pero
no se trata de que una persona nos dirija a esa presencia, sino se trata de que la iglesia sea parte, pueda entrar también a su intimidad con Dios, pueda decirle a Dios, expresarse. Nosotros nos expresamos con los instrumentos, nosotros nos podemos expresar con nuestros cantos, pero la iglesia también se puede expresar con, adorando, entrando a la presencia, con la gratitud. No nomás es de venir a la iglesia y decir, Dios, sáname, porque todos tenemos problemas, todos tenemos, we all go through brokenness, we all go through healing, we all go through everything, pero eso es importante porque cuando pasamos por procesos nos cambia, nos cambia el corazón, nos quebranta. So, cuando venir a adorar es algo que nos acerca a Dios, nos podemos transmitir. Pues sí, y eso es un tema muy importante de que la congregación es parte de, y muchas veces la congregación le deja todo el trabajo a los músicos. ¿Por qué? Porque ellos son los líderes, ellos son los que nos van a guiar, sin darnos cuenta que nosotros también tenemos esa responsabilidad de, si queremos que la presencia de Dios descienda, también necesitamos nosotros como congregación tomar parte de eso. Pero sabemos que, ¿verdad? Ya ahorita están ustedes explicando que la música no es adoración, ¿verdad? En sí. Pero como iglesia sabemos que la música, o sea, eso no sé, honestamente hubiera hecho mi tarea, no hice mi tarea de investigar cuándo empezó la alabanza y la adoración en la iglesia, y que la alabanza son los rápidos y que la adoración son los despacios, y sabemos que eso no es lo que la palabra dice. Pero ¿dónde está la conexión? ¿Cómo está la conexión entre la música y la adoración? ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué es que se nos hace tan más fácil entrar en intimidad cuando tocas unas notas menores, se podría decir, ¿no? Porque a la iglesia le encanta eso. O cuando tocas cierto instrumento, o no sé qué conexión hay entre eso. Well, I think the Bible, in multiple, kind of all throughout the Bible, I mean, it says, it calls on you to use your voice, and it calls on you to sing a song, and I think instruments and whatnot just add on to that. I think at the end of it, like, when it comes to music, I think like when you're in your secret place, like lugar secreto, cada miércoles. I think when you're in that kind of place, I think, you don't need all the instruments. You don't need the piano. You don't need the guitar. You don't need anything. It's just you and God in that place. And that's like stripped down to its basicness is, just a song, just a word. And that's why songs are so great, because, you could tell someone a story, and you could tell someone about a promise of God. You could tell God in like a prayer, or you could sing it, and that's how things are passed down, song, stories from the Bible, all these old like corridos that we play and stuff like that. Like, it's biblical story, it's biblical, it's worship, it's giving praise to God, but it's in a singing way. It's something that gets stuck in your head with a melody that everybody knows, and so that's what makes music a great form of worship. Like an instrument. What do you guys think over there in Nashville? So music is, and I've heard it written about, music is that vehicle that no other art form has like the same kind of power. I mean, you can paint, you can dance, all these different, but there's something about music. Well, I guess you would dance too. You could dance in silence, but anyway, like music is that vehicle that how like access like your soul, your physical, like your body, and the spirit inside of you, and people just all connect with that music in a way that you can't maybe with other art forms. And so I don't know, like I don't know if God created us that way, but we all seem to just we're moved by music. When you listen to sound, and it makes you feel a way, it reminds you of a memory. And I think that's the power of music. But its function is just in the church to get us into the presence of God. It's meant to as a help, as a tool to get us there. Yeah, I see that, because even in just music in general, not even like Christian music, just like, if I had a slideshow of like, a sad puppy, it's kind of a
sideshow with Pat Puppy, but then I put like some really sad keys onto it. You know, in the arms of you know, that's not a biblical song. It's nothing, but it's still causing me to move, and now I want to give them all my money. Like, it's emotional, and it's just because music just moves us that way. Yeah. Creo que música también es algo que está en nuestro DNA. Fuimos creados, como dicen ellos, la música nos mueve. Y hablando nomás en lo que es no bíblicamente, los científicos han hecho experimentos donde tocan música y ponen aguas, ponen snowflakes, pero cuando tocas cierta música, la estructura del snow cambia conforme va cambiando la música. O digamos, es una música bonita y melódica, la estructura, los molecules se ponen en forma bonita. Si es algo feo, si es algo malo, o sea, cambia la estructura. Los molecules de cómo están pegados el agua, el snow. Y esto es científicos seculares, o sea, también cómo nos afecta la música. Por eso muchas veces no nos gusta decir, o sea, hay que tener cuidado, no solamente con la letra, sino con la música, porque la música puede influenciar, puede cambiar mucho, puede cambiar, o sea, lo que sientes, o sea, por eso dice Linda, si toca una nota se siente triste, porque es lo que hace la música con nosotros. Es una herramienta que usamos para, como dice Desiree, no es lo que es la sino es una herramienta que usamos para facilitate en estos momentos. Pues sí. Y eso es, una vez tocamos este tema, ¿verdad? En uno de los programas de la música y el poder que tiene realmente, y hay mucho, y la Biblia sí habla también bastante de la música, no necesariamente, como dijimos ahorita, que se conecta con la adoración, pero es un regalo, ¿no?, que Dios nos dio para ayudarnos a conectarnos con Él. ¿Y qué consejo le darían ustedes a alguien que quiere ser parte de un grupo? O sea, sabemos que hay mucha gente que ve un micrófono, que ve una guitarra, que ve un instrumento que dice, yo quiero eso. Y a lo mejor no necesariamente por las vistas, solamente porque es un deseo que tiene en su corazón, o no sé. ¿Qué consejo le darían a esas personas? Yo pienso que el consejo más importante para mí es de que el talento no lo da Dios, ¿no? Uh-huh. Y es tenemos que practicar, tenemos que hacer mejor, pero lo más importante para mí es, tener un corazón de veras servir primero. Uh-huh. De primero aprender a servir, no nomás de decir, oh, yo tengo el talento, yo tengo la voz, yo tengo, cuando aprendemos a servir y somos personas que no nomás estamos aquí para cumplir, o estamos aquí porque como obligación, o estoy aquí porque I'm the best, soy el mejor y me necesitan, sino tener la actitud de, hey, voy a servir en todo lo que pueda, como pueda. Y hay mucha gente que se queja, ¿no? De, pues no me gusta el pastor, no me gustan los líderes, no me gusta aquí como está, pero de veras eso es el problema. Tenemos ese problema porque no sabemos servir. Y cuando aprendemos a servir al pastor, a servir a los líderes, a servir a la iglesia, no nos importa, sino nos sometemos a la autoridad, nos sometemos a las reglas, nos sometemos porque queremos servir. Y primeramente tenemos que agradar a Dios. Y cuando estamos bajo un liderazgo o lo que sea que se quiere meter uno, es aprender que, hey, I have to submit myself. It's not about me. Yeah. It's not about my talent. It's not about my voice. It's not about how pretty I look up there. But it's about how I want to please God. Yeah. How I want to move God's heart. Es lo más importante, ¿me entiendes? Mm-hmm. Yo creo la cosa, yo creo, peor que puede tener una persona es de decir, yo estoy mejor, yo soy el mejor de aquí. Tener ese corazón como de arrogancia. Y de arrogancia, de orgullo, un corazón. Eso es muy feo porque hemos trabajado con Desiree.
Gilbert y Jonathan lo ha visto que hemos trabajado con músicos que nomás no les gusta a uno y tienen la actitud de, you know, y it's hard to work, es difícil trabajar con gente que no les gusta someterse y se van de todos modos. I mean, don't try to keep everyone happy. Don't, you know, you're not going to keep everyone happy. Y lo más importante es enseñarles a someterse, a servir y yo creo que es lo más importante. We've had a bunch of examples of like really, really awesome musicians and like worshipers, musicians that had showed up and were like, man, here's my resume, here's my portfolio of everyone I've worshipped with, and you're like, oh wow, that's the top of the top. And then when they're like, I'm ready to play like this Sunday, like, you could throw me up there. And we're like, oh, that's not how it works over here. You gotta, you know, like, you know, with our pastor, it's you really have to see the heart of a worshiper. You know, a lot of churches will bring in the best musicians and not really worry about what their lives are outside of the church and, you know, what they're really bringing into the church, you know. But as long as they're a great musician, you know, they can come in and play any Sunday and then we'll never see them again. But that's not our mission here, and that's not our goal here. It's really to if we're going to have someone leading worship, you know, we really want people up there that are walking the walk, not just talking it. So we've had plenty of people that showed up and we're like, here's everything I can do. And we're like, okay, well, maybe for, you know, a little bit, you just kind of teach one of the classes, the kids classes, or maybe you play with, you know, the outreach group, whatever. And we never saw them again. Like Sammy said, like, you know, worship, you know, biblically, you know, we talked about how many times worship's mentioned in the Bible and what kind of worships there is. You know, one of the greatest forms of worship is sacrifice. You know, throughout, I think Gilbert mentioned, you know, sacrifice earlier. And I mean, if you can't even sacrifice yourself and, you know, to submit to something, to someone like a leader here or something like that, it's like, it really says a lot about your character. And character is a big part of being a worshiper up here. Like before music, before being an awesome musician, before being any of that, like, you know, I mean, like you need to be a worshiper outside of that first. Right. Oh yeah. Oh. We're gonna say something. I was just gonna say really quick. I think what a lot of people, what they miss is, you know, leaving the church or when you're in the church serving. Everybody always comes in kind of thinking like, I'm gonna go big time. You know, I'm gonna have big time. Like I have goals, I have dreams. But you know, the best thing that I've learned and something I've seen in my life is the best thing you can do when you leave a church for a different calling is leaving with the pastor's blessing. It's something that's very important because it just shows your heart and it shows how you submitted to authority and how a pastor's blessing over your life just goes so long, you know? Yeah. And I think it's something that we forget is that we have authorities for a reason. So don't just get up and leave and say, I'm mad at you, you know, but go through your process, go through what you have to go through and get the blessing, get God's blessing, because ultimately your pastor's above you for a reason, you know, and your leader's above you for a reason. And don't just leave because you're, you know, mad, but leave with the blessing. Leave, and that'll show you, that'll humble you, that'll make you better, and it's going to take you to your next, you know, calling. No, algo que queríamos agregar ahí es bueno, depende de dónde está uno, por las cosas son diferentes, pero me gusta mucho lo que dice Jonathan, que el servir es un sacrificio también. A mi esposa le gusta decir mucho y creo que es verdad, dice, ¿cómo puedes dirigir a alguien que no conoces? ¿Cómo puedes llevarlos al lugar secreto, llevarlos en presencia de Dios si tú no sabes lo que están viviendo? ¿Y cómo vas a ver uno si no lo sirve? O sea, si no estás dispuesto a tener pláticas con ellos, no estás dispuesto a enseñar una clase, no estás dispuesto a quedarte tarde y a limpiar, porque ahí es donde se crece la amistad. No es en la plataforma. Nosotros vivimos en una ciudad donde el señor que está en la línea que no tiene casa mejor que tú. ¿Me entiendes? O sea, somos uno de los mejores músicos del mundo. Es más, vamos a una iglesia donde uno de los
muchos de los cantantes famosos o músicos famosos van ahí, pero algo que tienen en común cada uno de ellos no es esto, es que cuando ellos llegaron a la iglesia, no era quiero subir a la plataforma, no era quiero porque tengo estas credenciales. Es más, muchos de ellos han ganado concursos como The Voice o han estado en American Idol o tienen carreras grandes y cada uno de ellos empezó en otra ministry en la iglesia. Unos de ellos empezaron en la cuna, unos empezaron en el car park, o sea, pasando carros. Nadie de ellos llegó y dijeron por mi nombre o porque yo he tocado con tal persona, tengo que estar en el stage. Es más, la gente que llega aquí no tocan en la iglesia, aunque toquen con la gente más famosa, y es por lo mismo que cómo uno puede uno con el corazón, con arrogancia de que he tocado aquí con esta persona, pero no sabe servir. O sea, eso no es de Dios. Esta plataforma nomás va a tocar bonito. Creo que Dios era más con humilde un corazón que en realidad confía en él de los que está ahí por las razones, the right reasons. Yeah. Pues sí. Y pues hablando pues todo esto de la adoración, ¿verdad? Es porque estamos promoviendo una noche de adoración, como decíamos al principio. Vamos a estar teniendo un tiempo de intimidad con el Señor, donde estamos apartando un tiempo específico. O sea, nosotros estamos planeando, estamos aportando una fecha y estamos diciendo, a esta hora vamos a olvidarnos de lo demás, vamos a despojarnos, vamos a desafanarnos de nuestra vida cotidiana. Vamos a intencionalmente juntarnos para traer la presencia de Dios y para pasar un tiempo de intimidad con el Señor. Y aunque sabemos, y ya lo explicamos, la verdad, aquí en el video, ¿verdad? En esta entrevista, de que la adoración no es nomás la música o no es nomás aquí, sino es un estilo de vida, pero muchas veces necesitamos ser intencionales con nuestro tiempo y cómo pasamos. Y no es necesariamente que digamos, bueno, es que lo estoy agendando y está todo planeado y a esta hora va a bajar el Espíritu Santo o a esta hora vas a tocar este canto y esto va a suceder y va a suceder este milagro. No se trata de eso, ¿verdad? Pero sí necesitamos ser intencionales con nuestras acciones y con lo que hacemos, y por eso se ha apartado este tiempo especial para en unidad, todos juntos, venir a pasar este tiempo íntimo con el Señor. Va a ser julio 9 a las 6:30 de la tarde, domingo, aquí en la Iglesia del Camino. Va a ser un evento bilingüe, ¿verdad? Va a estar hablando Desiree, va a ser la portadora de la palabra de Dios, y va a estar ellos también compartiendo un canto que han escrito, ¿verdad? Yo quiero que me hables un poco sobre este canto que Dios les ha dado, ¿verdad? Un poco de cuál es la inspiración detrás de él y cómo a lo mejor no se nos puedes explicar un poquito la letra también. Yo sé que lo van a estar cantando el día del evento, y también háblanos un poco sobre el tema que se ha escogido para este evento, ¿verdad? El Praise is a Weapon. ¿Por qué? ¿Por qué escogiste Praise is a Weapon? La alabanza es un arma. Okay, that was a lot. I know, sorry. Where should I start on? Whatever you want. Go for it. So this song I must have started last year, and it came, and I promise you, when you're listening to God, or when you're listening to God, sometimes He'll just drop something into your spirit. And I know that sounds kind of funny, but literally, like I remember being at church, and I don't know why that experience kind of fell into my heart. I mean, I know it, but it was like maybe this is something you want to write about. And I remember putting it in my note, like on my phone, and I just left it there. And but it was interesting because there was almost like a melody that was coming along with the words. And I remember basically kind of leaning in. Nobody was playing regularly, but I was just kind of leaning because I was like, all right, God, what are you trying to share with me right now? But it just sat there in my phone for months, and I remember early on this year, we were just going through our own one of our life experiences, and we experienced loss in our life, but through the process of it, really feeling stubborn in my heart. And I feel like it's a song for people
who are just resolved to worship no matter what. And just kind of a stubbornness in your heart, in your heels, like, no matter what comes my way, I'm going to give you my worship. And so the words kind of fell in pretty quickly. Each verse begins with the expression, if praise is a weapon. So for instance, if praise is a weapon, then I'm going to shout the victory until I see it. And the chorus that follows each verse is kind of offering like I'm going to bless you now and continually for always till this place. One of my favorite expressions, I think, is till this place confound every enemy, because your praise is not going to make sense. In some instances, it's easy to praise God from the mountaintop. It's easy to praise God when everything's going away, when your plans are falling into place. But when you're in the valley, when you're in the fire, and exactly what God told me, He said, I'm going to be there with you in the fire. I'm going to be there in deep waters. You can trust that I'm with you. And it's just so interesting because you get closer in those moments. You think that it's in the high, that's where God is closest, but it's not. It's when you're in the valley. And so I just expression, I will bless you now. It comes from Psalms 1, Psalms 30, I believe. Until this praise found every enemy. Because you know that it's not blood. It's a spiritual enemy that's after you, that's after your faith. The Bible says that your faith is the most precious thing you possess. And so the enemy will tear apart your faith, shatter hope. But I just want to tell today, like, God is with you. And so this song is really about holding tight to that confession that our hope is in God. That I know that He's not. The pastor here said something interesting one time. He said, "If the story isn't good, then it's not the end." Yeah. So if right now you're walking, it's not good, just remember it's not the end of the story, because the end of the story is good. And just it was great. We were looking for. No, you're good. Okay, I just want to make sure. The bridge, we were like, what would be good to say here? What would be good to hear? And so we had gotten, we're building up this. I'm gonna bless you now. I'm gonna praise you now. So we thought that the bridge needed now be that opportunity to give you that moment to do exactly that, to express your to praise to the one who is always worthy. God doesn't to be worthy. And so the bridge is, I will dance, I will shout, I will lift hands and worship. I'm gonna sing louder. This idea, like what we find in Psalms, is just different forms of expressions of praise. You can be kneeling, you can be lifting up your hands, you can be singing, you can be playing music. They're all just expressions of praise, and we're ascribing worth to God, who is eternally worthy. And so just give me that moment there in the bridge to do exactly what we said we want to do, which is just praise God continually. Yeah, and we're really excited. We can't wait to hear the whole song live. And then sé que vamos a estar escuchando este canto, ¿verdad? Que han escrito ellos el día de la Noche de Adoración, y pues tal vez aquí también en la radio vamos a poderlo escuchar un poquito también. Y pues creo que ya se nos acabó nuestro tiempo. Desafortunadamente no nomás son músicos, sino también trabajan y tienen que mantener a sus familias, así es que se tienen que ir. I got a plan. Tenemos cosas que hacer, no se crean, no, pero me encantó tener esta plática con ustedes y pues abrir, o sea, shine some light, al usar poquito este tema de la adoración, ¿verdad? En la iglesia, lo importante que es, y que no nomás es levantar las manos, y que también la congregación tenemos nuestro deber, ¿verdad? No nomás se trata de dejarle la carga al grupo, sino también nosotros participar, y también los consejos que le dieron a todos aquellos que quieren ser parte, que no nomás se trata de una plataforma, sino se trata de primero poner nuestro corazón y servir a Dios. ¿Algo más que quieran agregar antes de cortar ya este video?
Nomás, Oh, go ahead, Gilbert, you got it. o sea, algo rápido nomás. Iglesia, les quiero animar de que la adoración no nomás son los músicos, no nomás somos nosotros. Es más, en la Biblia, mira uno, los israelitas cuando iban a la guerra ponían a los priests enfrente, a los que hacían la música enfrente, y ellos llevaban la presencia de Dios, o ellos iban enfrente del army, o sea, de la gente que iba a pelear. Y creo que sí es la oración que como músicos, como dices, alabanza, nuestro trabajo es dirigirlos a la presencia de Dios, pero nosotros no podemos pelear la batalla por ustedes. Es más, ustedes son una gran parte de esa batalla que ustedes, donde vamos a guerrear por los milagros que estamos esperando, por el breakthrough, por lo que estás orando. O sea, nosotros no podemos hacerlo por ti. La oración es un team effort. Necesitamos que ustedes sean parte de eso, y les queremos animar a que ustedes sepan que sin ustedes, o sea, nosotros estamos hablando de arriba, pero no estamos hablando por ustedes. Cada uno de ustedes tiene que adorar por sí mismo. Así es. I guess what I would say is if you're planning on showing up to the event, like, show up with the heart of worship. Like, show up with the mindset to participate in the worship, because us on stage, we're gonna practice. We're gonna get the music. We're gonna come. We're gonna play music. We're gonna do our thing. But like, what we're doing, I forgot where in the Bible it says, like, our worship is just like a reflection of what's going on in heaven. Like, the worship in heaven, like, we're just trying to be a reflection of it. That's all it is. And our goal is that the congregation does the same thing. Like, it's not like there's 5 of us on stage worshiping and the congregation's there just watching. Like, that's not the point of it. That's the point of a show. That's the point of a rock show. That's the point of something else. That's the point of a concert. But like a night of worship, or just like a worship in general, like, the idea is that we're just playing a part of it. We're playing like music. We're playing the notes, and maybe we're singing the songs. But the idea is that everyone in that room is worshiping. The idea is that as a church that we're all worshiping. And if you're listening on the radio, that you're worshiping. It's not us worshiping and you watching us worship. It's us worshiping and the people joining in. That all of us as one being a reflection of the worship going on in heaven. All of us together, not just us playing these parts and missing these notes and all that. No, it's all of us. We all miss these notes. We all sing these things together. Like, that's the idea of worship, and that's the idea for our night of worship. It's all of us coming together as one and setting this time aside. Like, okay, whatever's going on in my life, whatever's going on, like Desiree said, whether it's a valley or a mountain, like, I'm going to leave that all at the door, and I'm going to this time set aside for God. It's set aside for you. Our eyes are on you, and let's all just come together and worship and use praise as a weapon. Right. Yo nomás les quiero invitar a que vengan con una expectativa de adorar. Yo creo, porque muchas veces vamos a eventos, man, qué bonito se sentía la presencia de Dios en este evento, tal evento, en el congreso pero yo creo muchas veces hacemos la iglesia una rutina de, ahora va a cantar este hermano, o va a cantar esta hermana, y no se conectan, sino se trata de venir. Si todos, imagínense que todos lleguemos con la expectativa que aquí va a estar la presencia de Dios, y nos unimos y venimos con el mismo corazón, aquí va a estar la presencia de Dios. No tenemos que ir a un evento a 5 horas de aquí, sino cada vez que lleguemos al servicio, tenemos la expectativa que la presencia de Dios aquí está. Lleguen con la expectativa de, no importa quién cante, no importa quién toque, no importa quién esté allá en el altar, no importa, sino vamos a adorar todos juntos, y inviten a gente para que se unan más con nosotros. Así es, y pues de eso se trata, ¿verdad? Corramos la voz y vamos a unirnos todos. Julio 9, aquí en la pantalla le vamos a dejar la fecha para que se les grabe. Noche de Adoración, julio 9. Alabanza es un arma. Praise is a weapon. We're so excited, and we want to invite everybody July 9th at 6:30 p.m. a las 6:30 de la tarde. Un evento bilingüe. Recuerden, siempre hay cuidado de niños, así es que este no es un problema, ¿verdad? Y está abierto para todo aquel que quiera. Es un evento totalmente gratuito. No es un evento, es un servicio. Más bien estamos diciendo evento, pero es un servicio que estamos haciendo aquí en la Iglesia del Camino. Estamos ubicados en la 903 South County Road West, aquí en Odessa, Texas. Para mayores información, pues nos puedes escribir a info@iglesiadelcamino.com.
.net. Muchas gracias a ustedes, a Jonathan, a Sammy, y pues muchas gracias a Desiree, a Gilbert por estar conmigo por esta tarde tratando este tema tan bonito. Bye, Desiree. Bye. Nos vemos. Love you guys.